Auspicia este programa. Bienvenidos a una nueva emisión de Trabajo Argentino. Mi nombre es Juliana Pampinela y estoy junto al doctor Omar Yassin. Bienvenidos a este programa semanal sobre el trabajo en la Argentina. Hoy estamos en el Club 17 de Agosto, en la capital federal, en una nueva Expo Empleo Barrial. Hoy tenemos el resto de la entrevista con el presidente de la Fundación Cultural Argentino-Japonesa, el señor Kosaka. Y Fernando Felice, que nos cuenta cuál fue su primer trabajo. Y como siempre tenemos todo sobre cursos de capacitación laboral y todo sobre la Expo Empleo Barrial. Y como siempre, nuestras placas de aviso de trabajo al finalizar cada sección del programa. Así que no te olvides de tener el celular en mano y sacarle una foto a la pantalla. Bueno, Juli, ¿qué te parece si empezamos? Dale, vamos a ver un informe sobre cursos. Hola, mi nombre es Ariel Rabina, formo parte de la dirección del CFP 17 de la red de Fundación WOCRA y vamos a hacer una recorrida por la escuela presentando y contándoles toda la oferta educativa que tenemos. Mi nombre es Juan Carlos Basoldo, estoy en el centro número 17 que pertenece a la red WOCRA. Bueno, estamos en el curso de albañilería, el área que estoy manejando en este momento, en el turno noche. El área se comprende en lo que es justamente todo lo que es albañilería básica. Desde lo que es saber cimentar, hacer un cimiento, escuadrar, nivelar, aplomar, levantar paredes, diferentes tipos de trabas, revoques, hasta llegar más o menos a instalar un techo básico, ¿sí? Bueno, los cursos son de mañana, tarde y noche. Dentro del curso participan tanto hombres como mujeres, en lo cual, bueno, se va llevando el desarrollo y el conocimiento básico de un albañil, conociendo diferentes tipos de herramientas, materiales y diferentes tipos de elementos de medición y trabajo dentro de la obra. Dentro del curso comenzamos desde la parte más básica, que es saber nivelar, aplomar, escuadrar, ¿sí? Hacer cálculo de materiales. Una vez que aprendemos eso, pasamos a lo que es nivelación de terrenos. Una vez que tenemos esa parte, aprendemos a leer planos muy simples, donde se desarrolla toda la parte de cimentación. Se enseña toda la parte de cimentación, hacer todo lo que es el lineamiento básico de una casa, todo lo que es la parte de elevación de mampostería, que son las paredes con diferentes tipos de ladrillos. Una vez que tenemos esa parte desarrollada, a esos mismos ladrillos le ponemos la parte de revoque, tanto revoque hidrófugo como la parte de revoque grueso y sobre eso revoque finos. Una vez que tenemos esa parte desarrollada, enseñamos la parte de contrapiso, desniveles que puede llegar a haber dentro de una casa, pendientes, y después de eso vamos a lo que es la parte de techo, desarrollando una parte básica del techo, no a losa de hormigón, sino que una parte básica del techo que es a través de cabriadas simples con chapa y algún indicio de cómo colocar teja y cosas de ese tipo, digamos, a ese nivel. El curso dura 4 meses, es de lunes a viernes, full time. Lo que se viene a hacer es, en cierta manera, a trabajar. Dentro del curso levantamos una casa directamente y bueno, y en base a eso vamos desarrollando el curso y las problemáticas se van planteando y los planteos propiamente de los alumnos, donde vamos a ir viendo qué soluciones en grupo se puede ir dando eso. La participación es constante y tenés un 15% de teoría que es necesaria y el resto es totalmente práctico. El eslogan que se lleva es aprender haciendo, pues de otra manera no se puede llegar a aprender. Una vez finalizado el curso de albañilería, tenemos justamente una certificación, que esa certificación a través del Ministerio del Interior, cuando se certifica, pasa a ser con validez nacional. Con esa certificación la persona se puede acercar a cualquier empresa constructora y bueno, en base a las necesidades que tenga esa empresa constructora, va a ser tomado en el momento o por ahí va a quedar en lista de espera, pero no es que sale con, digamos, siendo oficial especializado, tiene un conocimiento generalizado de todo lo que es la obra y posiblemente cuando se ha tomado en cuenta dentro de la empresa lo contraten a través de
justamente de auxiliar, que es lo que nosotros antiguamente conocíamos como ayudante. Y a medida que vaya avanzando, ¿no es cierto?, a través de los años dentro de la empresa misma va a ir, digamos, aumentándole la categoría de auxiliar, medio oficial, y a través de los años se lleva justamente al oficial especializado. Hola, mi nombre es Camila Gregorio. Bueno, yo vine a la UOCRA, estoy en el curso de terminaciones en seco y bueno, conocí el lugar gracias a que mi novio hizo el curso de electricidad. Averigüé si me podía anotar en cualquiera de los cursos y este me gustaba porque me sirve para hacer cosas en mi casa y para aprender un oficio. Invito a todas las mujeres a que se vengan a anotar en todos los cursos que hay, que están buenísimos. Si querés inscribirte, tenés que ingresar a la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, inscripciones.buenosaires.gov.ar, hacer tu preinscripción, elegir nuestro CFP y el horario en el que querés participar y acercarte con ese número para que continuemos con todo el trámite. Se busca electricista industrial. Lugar de trabajo, Pilar. Requisitos. Título técnico. Contar con matrícula de electricista industrial. Experiencia previa mínima de 1 año en puestos similares. Registra tu currículum a la dirección que aparece en pantalla con el número de referencia. Buscamos maestro mayor de obra, ayudantes de albañil, técnicos de calidad, técnico de seguridad e higiene, supervisor de almacén en Supply Chain, supervisor de planta, ingeniero civil, supervisor de obra. Lugar de trabajo, Puerto Madre. Se valorarán candidatas con experiencia previa trabajando con piezas de hormigón y con un mínimo de 6 meses en cargos similares. Mandar currículum al mail que aparece en pantalla con el asunto hormigón. Se llama Kazunori Kosaka. Vino de Japón a los 5 años. Su padre era un militar del ejército japonés. Él va a contar por qué vino a la Argentina. Va a contar que su primer trabajo fue de peón de horticultor. Hace poco tiempo se retiró de ejecutivo de una multinacional empresa de comunicaciones. Vean la nota. Bueno, señor Kosaka, le queríamos preguntar cómo alguien como usted ha llegado a una posición muy importante en la Argentina y ser presidente y referente de la fundación más representativa de la colectividad japonesa. ¿Por qué no me cuenta cómo fue? Usted nació en Japón. Correcto. Yo nací en la parte norte de la isla mayor, que se llama Aomori, es una zona más bien fría. Y a los 6 años, mis padres, los papás fundamentalmente, que es ex militar de comunicaciones de Japón, que estaba en la guerra y antes de la guerra en Manchuria, en China, donde conocí a mamá, se casaron, tuvieron una hija, sería nuestra hermana mayor. Bueno, y al final de la guerra, papá regresó a Japón, después bueno, la siguió mamá. Lamentablemente en el regreso de Manchuria, por hambre, nuestra hermana falleció. Entonces mamá sola regresó a Kagoshima, que es una de las islas grandes del sur, al sur justamente de esa isla grande que se llama Kyushu, pero el lugar de ella es Kagoshima. Bueno, regresó después de un tiempo a encontrarse con su marido y ahí nació mi hermano mayor, después yo y después mi hermano menor. Dio la coincidencia, o no sé si fue calculado al estilo japonés, mi hermano mayor nació en mayo, después exactamente al año y 11 meses nací yo, y exactamente al año y 11 meses nació mi hermano. Entonces en mayo, abril y marzo. ¿Y por qué decide irse de Japón, la familia, e ir a la Argentina? Pues justamente papá, que es ex militar, trabajaba en la base de Misawa, que era en ese momento base militar de Estados Unidos, y él era empleado ahí. Pero papá, militar orgulloso de Japón, por un lado le era incómodo vivir en el país que perdió la guerra, o sea, en un país que perdió la guerra,
Y bueno, y para peor, trabajar justamente... para el ex enemigo. Para el ex enemigo. Estados Unidos. Entonces, no sé por qué eligió la Argentina, pero porque había mucha inmigración a Brasil en ese momento, pero bueno, papá decidió venir a la Argentina. ¿Y en qué vinieron? Venimos en barco, todo lo que venimos allá... ¿De pasajeros? ¿Barco de pasajeros? No, era barco de carga. Nosotros, donde nosotros dormíamos, así eran como camas, cuchas, donde veíamos cada puerto que llegábamos, bajaban y subían las cargas a la bodega y estábamos ahí. ¿Y en qué año llegaron a la Argentina? Llegamos en diciembre del 55. ¿Y qué hicieron? Y de ahí, bueno, papá, la verdad que los detalles no los sabemos, pero muy chicos. Fue a Misiones, fuimos a Misiones, en medio de la selva, donde realmente no había nadie. ¿No? Si bien a papá y un conjunto de familias japonesas le habían otorgado 50 hectáreas en un lugar que se llama 2 de Mayo, allá en el muy bien, centro norte de Misiones, pero nosotros fuimos a Aristóbulo del Valle, ¿no? Que era selva, y no había ningún vecino, nada. Lo único que veíamos eran animales. Y cuando empezó a trabajar oficialmente, ya sea con un recibo de sueldo y ganando un sueldo en blanco, ¿qué edad tenía? 15 años. 15 años. Sí. ¿Y qué hacía? Y estaba en el taller de radio, reparando equipos de comunicaciones para los aviones que estaban en la base. Sí. ¿Y cuánto tiempo trabajó en ese trabajo para la Fuerza Aérea Argentina? Ahí trabajé 3 años. Sí. Después pasé a 3 años, menos, 2 años. Después pasé a Don Torcuato, a un aeródromo de Don Torcuato, que también me hice cargo de un taller. De ahí me fui a una empresa argentina también de comunicaciones, donde hice microondas, esas cosas, siempre en comunicaciones. ¿Y terminó jubilándose en una empresa privada? Sí, en la empresa NEC. Sí. Que empecé más o menos con NEC, en Sumitomo. NEC era en su momento, Sumitomo era representante de NEC en el año 70. Y ahí sí, seguí hasta el 2000. Y según me dijo usted, su papá era militar del ejército japonés en el arma de comunicaciones. Exacto. O sea que le quedó siempre a usted el tema ese de las comunicaciones. Porque ya a los 4 o 5 años, papá en casa tenía el telégrafo, que él, como en ese país para comunicaciones de telegrafía, claro. Él, para no olvidarse en Morse, practicaba cada tanto y yo jugaba también. Y se ve que ahí ya de los 4 o 5 años definí mi destino de comunicaciones. Y le hago una pregunta. Usted seguramente viajó muchas veces a Japón a visitar. Sí. ¿Cómo hay una comparación entre el trabajador argentino y el trabajador japonés? ¿Por qué, digamos, nosotros tenemos el concepto de los japoneses son mucho más laboriosos, serios, que bueno, las huelgas se hacen de determinada forma, trabajando más? ¿Puede hacer una comparación de cómo es el trabajador argentino respecto del trabajador japonés? Y en realidad es muy difícil hacer una comparación. Lo que sí uno puede hacer una referencia de que cómo es acá y cómo es allá. Ahora, qué es positivo, qué es negativo ya es más complicado. Más complicado. ¿No? Sobre todo para el presidente de la Fundación Argentino-Japonesa, ¿no? Pero bueno, ¿y el empresario cómo es? El empresario japonés. Como viajar a Japón, no, para que tengas una idea. Sí. En mis 35 años de actividad en NEC, así, en promedio habré viajado entre 3-4 veces por año. Muchísimo. O sea, el año que más viajé debo haber viajado 8 veces más o menos, en un año. Mucho, sí. O sea que conoce bien las dos sociedades. Sí. ¿Y el empresario cómo es? Cuénteme, ¿el empresario es más rígido? Digamos, ¿hay más posibilidad de progreso? Hay un concepto de partida que quizás en la Argentina hace falta, si bien es difícil, porque la diferencia más grande que hay, que yo noto tanto en Japón como en Argentina, es el problema de los gremios, de los sindicatos. Sí. Entonces, allá en Japón, por ejemplo, lo más natural, lo más razonable
es que un empleado entre a trabajar y termina su vida, por decir así, su jubilación, vida laboral, en ese lugar. Ajá. Y no hay cambios. Sí, sí, sí. Ahora está aumentando un poco el hecho de cambiar a otra empresa, Ajá. porque entró un poco la occidentalización, Claro. la americanización de respecto a Estados Unidos. Entonces eso hizo que algunos cambien de trabajo, pero Claro, si no, claro. ¿Y cómo ascienden dentro de una empresa? por edad. Por edad. Básicamente por edad. Por supuesto que a igualdad de edad, el más capaz va ocupando los cargos, y los que no ascienden se quedan, porque la pirámide existe. Ajá. Sí, Y entonces, ya quedarse es sí. un problema. Sí, sí, sí. Y bueno, y acá yo por ejemplo, cuando nosotros teníamos una fábrica Ujú. ahí en Florida, fue muy difícil realmente querer inculcar las costumbres japonesas a los empleados argentinos. Algo tan simple, ¿no? Como Sí. que nosotros ahí pusimos una planta realmente muy moderna, de alta tecnología, donde el polvo, ¿no? Sí. estaba en contra de la calidad del equipo. Entonces, Sí. en Japón se hace, y acá quisimos imponer que los empleados se saquen los zapatos y cambien los zapatos Sí. al entrar a la planta, ¿no? Sí. O sea, la planta es la parte donde es más delicada. Entonces se les habían comprado mocasines para que tengan sus propios mocasines, y cuando vienen de afuera, dejan el zapato afuera y entran con mocasines. Sí. Y fue imposible. No querían hacerlo. No, cambiarse los zapatos a los empleados argentinos fue prácticamente imposible. Increíble. Entonces, finalmente lo que hicimos es comprar, como se usa en los hospitales, Sí, sí. Esa especie de cubre zapatos. cubre zapatos. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces todos le dimos los cubre zapatos y se ponían cubre zapatos porque no querían cambiarse los cambiarse. zapatos. Y respecto, ¿es cierto que en la huelga en Japón se hace trabajando? Efectivamente, se ponen ¿cómo se dice? Un brazalete. Un brazalete para decir que estoy adherido a la huelga, para decir me adhiero a la huelga, Sí. pero trabajo más. Y muchas veces ese trabajar más, ¿no? Sí. puede llegar a generar problemas en la industria. Al empleador. Al empleador, porque por ejemplo si tienen que hacer una producción determinada, Sí. ¿no? Exceso de producción genera más stock, por ejemplo. Sí, sí, Y sí. tener justamente exceso de stock, gastó mucha materia prima y por ahí tiene un exceso de stock que no se vende en tiempo producido. Ese le puede perjudicar más que el hecho de parar la producción. Claro, claro. Bueno, la verdad que podríamos darle alguna idea de estas A los los sindicatos de acá. argentinos, ¿no? También, Sí. por lo Sí. menos Sí, la gente... Y otra cosa, por lo menos lo que yo he visto, ¿no? Es que los sindicatos son de las empresas. Ujú. ¿No? Entonces, como son de la misma empresa, son la misma gente que trabajan ahí. O sea que son sindicatos de empresa. De empresas, O sea, sí. no hay un sindicato general, sino el sindicato es de Exacto. cada una de las empresas. Sí, sí. En cambio en la Argentina se ve que el sindicato en sí se convierte en una empresa, ¿no? Bueno. Porque funciona justamente administrativamente como una... Y muchos viven de ahí. Y ¿No? Cobran sueldo, tienen ganancia, ingresos, no sé cómo se manejarán los capitales, todo eso, pero esa es una empresa ya, el sindicato. bueno, a muchos sindicalistas que están mirando no les debe gustar eso, pero sí es cierto que en la Argentina los sindicatos son muy poderosos, incluso económicamente, ¿no? Claro. Algunos trabajan bien, otros trabajan mal, pero... Exacto. Bueno, señor Kosaca, la verdad que ha sido un gusto charlar con usted y le agradezco mucho haber participado de nuestro programa de Trabajo Argentino. Se busca empleado para farmacia. Zona de trabajo, Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. Requisitos: experiencia en atención al público. Envía tu currículum al mail que aparece en pantalla. Buscamos panadero. Zona de trabajo, Flores. Experiencia en elaboración y cocción de panificados y facturas en horno de ladrillo. Horario nocturno. Presentarse en la avenida Rivadavia 6254 del barrio de Flores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 7 a 14 horas.
Él es un excelente cirujano plástico, operó a muchos famosos, pero nosotros lo que le vamos a preguntar es ¿cómo fue tu primer trabajo? Véanlo. Bueno, yo terminé la secundaria a los 17 años porque cumplo años antes de que termine el mes de junio. Y ya a los 17 años tenía ganas de trabajar. Si bien mis padres podían mantenerme, yo quería tener mi independencia. Me acuerdo que en aquel momento tenía un amigo que trabajaba con ambulancias y necesitaban gente que trabaje como camilleros. Entonces empecé a trabajar como camillero de ambulancias de traslados programados. Ese fue mi primer trabajo, que duró unos meses, y dentro de esa misma época el padre de una compañera mía era fotógrafo, necesitaba un asistente que tenga el palito con el flash, que era lo que se usaba, calculo que hoy se seguirá usando, para sacar las fotos. Entonces casi todos los sábados, o los viernes a veces cuando había cumpleaños de 15, casamientos, trabajé durante muchos meses teniendo el palito y teniendo el flash como asistente de un fotógrafo. Así que esos fueron mis primeros trabajos. Ya a los 18 años empecé a trabajar en una empresa de transportes, una línea de colectivos, y lo que hacía era vender boletos de colectivos. Básicamente durante 6 años y medio, que fue toda mi carrera en la facultad, vendí boletos de colectivos en Plaza 11, en Plaza Miserere, acá en la capital, mientras estudiaba. Buscamos analista funcional Oracle Junior. Lugar de trabajo San Isidro. Requisitos: conocimiento en Oracle eBusiness Suite R12. Manejo de metodologías de Project Management. Registra tu currículum a la dirección que aparece en pantalla con el número de referencia. Buscamos ingeniero o ingeniera en logística. Lugar de trabajo General Rodríguez Pilar. Requisitos: título de ingeniería, movilidad propia. Registra tu currículum a la dirección que aparece en pantalla con el número de referencia. Ahora vamos a la sección de consultas laborales. Podés mandarnos tu pregunta al mail que aparece en pantalla. La pregunta la manda Brenda Romanelli de Merlo y nos pregunta: ¿me pueden despedir estando embarazada? Bueno, Brenda, me preguntás si te pueden despedir estando embarazada. Bueno, te tenemos que aclarar algunas cuestiones previas. La ley protege a la maternidad estableciendo una presunción de despido por esa causal desde los 7,5 meses antes al 7,5 meses después del parto. ¿Qué quiere decir? Que si se produce un despido en ese periodo, se presume que ese despido fue por culpa de que vos quedaste embarazada y el empleador lo hizo con esa intención. Con lo cual, iría una indemnización agravada. O sea, a ver, ¿el despido es posible? Sí, es posible. Lo que pasa es que la ley lo sanciona con una indemnización agravada en 1 año de sueldos. O sea, 13 sueldos, porque incluye el aguinaldo, más lo que correspondería por un despido sin justa causa y el preaviso. Pero para que opere esta protección, previamente tenés que comunicar a tu empleador de manera fehaciente que te encontrás en estado de embarazo y establecer en el mismo la fecha probable de parto. Tenés dos vías: o con telegrama diciendo estoy embarazada con fecha probable de parto tal, o bien entregándole el certificado médico donde consta la fecha probable de parto y el empleador, por supuesto, te va a tener que firmar una copia con fecha y ahí te quedás tranquila de que está comunicado al empleador. Entonces, si se produce el despido en esa fecha, opera el agravante. Digamos, el error sería comentar a las compañeras de trabajo o al propio jefe que estás embarazada sin haber hecho la notificación anterior, porque podés llegar a tu casa y encontrar un telegrama de despido y en ese caso no operaría el agravante porque no comunicaste fehacientemente el despido. Existe también otra cuestión que se elaboró de manera pretoriana, o sea que no está en la ley laboral, que es el despido discriminatorio. Pero eso tiene distintas consecuencias. Lo único que te podemos decir es que puede ser también un despido discriminatorio. La solución sería distinta. Pero bueno, si vamos a la ley laboral, a tu pregunta, sí, te pueden despedir.
Si comunicaste el embarazo, bueno, ese despido va a ser agravado con una indemnización superior a la de un despido común. Espero que con esto hayamos evacuado tu duda y estamos a disposición de todo el público para contestar preguntas. Buscamos liquidador, liquidadora de sueldos. Lugar de trabajo, Mar del Plata. Requisitos: conocimiento en convenios SOIP, camioneros, SAON y comercio. Experiencia administrativa contable, preferentemente en pesqueras. Manejo de sistemas de gestión para liquidación Quality Soft. Manejo de paquete Office, Excel avanzado. Conocimientos de leyes laborales, previsionales e impositivas para la liquidación. Registra tu currículum a la dirección que aparece en pantalla con el número de referencia. Bueno, llegamos al final del programa. Así es, Juli. Espero que les haya gustado este programa especial desde Villa Pueyrredón en la Expo Empleo Barrial. Y espero que esta semana muchas personas se incorporen al mundo del trabajo. Y el domingo que viene estaremos con esto que llamamos ¿Trabajo? Argentino. Además de aprender a los alumnos, ¿qué cosas les enseñan en la escuela para la vida normal? Por ejemplo, la limpieza. ¿La limpieza de qué? Los alumnos tienen que limpiar escritorios y aulas. Entonces los alumnos básicamente no ensucian ni escritorio ni aula porque saben que tienen que limpiarlo. O sea, no hay servicio de limpieza en las escuelas, son los propios alumnos. Exacto, exacto. Y nadie se quejó ni dijo, mi hijo no limpia, y ningún padre. Sí. No. Y después, bueno, los maestros cada vez menos, pero los maestros tienen ascendencia sobre los alumnos. Ajá. Y pueden quejarse a los padres, ¿no? Ah, sí. O sea, ¿hay respeto de los padres, de los alumnos a los maestros? Totalmente, totalmente. Sí. O sea, no hay discusión en eso. No, confían en los maestros.